de tener a Carlos con nosotros. Carlos, además de ser abogado, escritor e investigador, vosotros conoceréis su voz porque es un integrante del equipo del programa de radio La Escoula de la Brújula. Porque ahí están, bueno, David Cepinela, están Miguel Modesto, Jesús Callejo, están un montón de personas que yo he estado alguna vez en el programa y se lo pasan de miedo en el programa. Y la persona que lleva invitada, no te quiero contar cómo lo pasamos. Así que hoy nos va a hablar de un tema muy bonito, la imagen de los seres sobrenaturales, que por cierto tenéis un libro escrito precioso sobre estos temas, os lo recomiendo, porque él no lo ha traído y por eso no lo tengo ahí, pero si os interesa luego cuando termine la charla el tema, en más profundidad y con dibujos y con todo, es perfectamente ilustrado, está ese libro. Gracias a todos. Buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir. No es la primera vez que vengo aquí, pero es la primera vez que vengo a hablar. Hasta ahora había estado como oyente. Y bueno, pues esto es una novedad. Lo que voy a hablar es justo lo que pone ahí. La imagen de los seres sobrenaturales. Seres sobrenaturales es un término muy amplio y cuando Jesús Callejo y yo, en 1994, comenzamos la guía de los seres mágicos de España, nos planteamos el problema de que en realidad los seres mágicos, entre comillas, son prácticamente cualquier cosa. Porque en realidad estamos mezclando vivencia y conocimiento real, tradición, historia, nuestra propia experiencia y la estructura en la que se forman las leyendas, que es de lo que yo voy a hablar, básicamente. Cuando hicimos el libro que continúa la trilogía de los seres mágicos, que es el que acaba de comentar Sol, que en realidad es un libro que no tiene ediciones nuevas, sino que cada década se hace de una forma diferente. Entonces, ese libro, que se llama Seres y lugares en los que usted no cree, toca incidentalmente este problema, con lo que decidí hace tiempo, porque Jesús en ese libro se encargó más bien del tema de religión, tradición y conocimiento mágico, esotérico, místico, y yo me encargué principalmente de lo que entiendo más, que es historia, la forma en la que las leyendas se forman y cómo pasan al conocimiento nuestro. En cierto modo, a pesar de lo friki que va a parecer esto es bastante científico, en el sentido de lo que es antropología clásica, en el sentido de cómo se estudia en la universidad. No hay nada extraño, esotérico en lo que van a ver hoy aquí, sino que lo que van a ver tampoco es una explicación racional, porque no lo aprenden, no. Es una explicación sobre la imagen, sobre cómo vemos nosotros una realidad que en realidad no existe, que es uno de los elementos más divertidos de este asunto. Lo que tienen debajo es la clásica imagen de un Grey malo, el típico extraterrestre malote que salió y se hizo famoso en el mundo, especialmente a partir de Expediente X, pero que en realidad, como luego vamos a ver, tiene unos cuantos años más. Lo he cogido porque aparte que es una imagen muy conocida, es decir, es un estereotipo cultural, porque me servía muy bien para ilustrar un aspecto esencial de este asunto. Y es que determinados tipos de arquetipos mantienen su imagen a lo largo del tiempo y lo que van haciendo es que van cambiando en nuestra imagen según vamos evolucionando nosotros, o bien los vamos asignando identidades nuevas según va cambiando nuestro entorno de vida. Eso está tan íntimamente ligado al mundo de las creencias que creo que en algunos elementos se van a sorprender. Yo podría haber elegido un montón de seres mágicos, porque realmente, bueno, los seres sobrenaturales, como he dicho al principio, es algo amplísimo. Pero he decidido centrarme en algunos de los más famosos. Hombre, hay que empezar por el number one, el diablo. El diablo es el número uno. Eso que ven ahí es un clásico diablo. Es rojo, tiene pinta malo, dientes de malo y un tridente. Es la viva imagen del mal. Sin embargo, alguien podría decir que el diablo es así. Pues no crean. El diablo es así desde hace relativamente poco tiempo. El diablo antes no era así. El diablo tenía otras miles de formas. Básicamente porque el diablo fue ganando poder a través del cristianismo. En el cristianismo, el diablo se convierte en alguien extremadamente poderoso porque hay que confrontarlo a un Dios único. El asunto de la imagen del diablo cambia de manera radical con las religiones monoteístas. Sin embargo, como nosotros vamos a hablar hoy aquí, voy a hablarles solamente de cómo se ve en nuestra cultura, lo que quiero explicarles es que el diablo adquiere la forma que acaban de ver al principio de una manera muy lenta que empieza hace no más de 1000 años. Hasta hace 1000 años el diablo no era, como lo han visto, con un tridente rojo y malo, era cualquier otra cosa. Esto que están viendo aquí es el clásico
demonio tal y como se empieza a formar a finales del siglo XI o XII. Este está en concreto sacado del manuscrito atribuido a Germán el Recluso, un monje centroeuropeo, que fue el primero que le coloca uno de los elementos básicos de identidad al diablo. Le pone garras y cuernos. ¿Y por qué le pone garras y cuernos? Porque, bueno, son dos elementos clásicos de las bestias, de los seres malignos. Es verdad que parece un bebé con pañales, pero bueno, es una miniatura del siglo XIII y tampoco se le podía pedir mucho. He cogido este ejemplo como podría haber elegido cualquier otro más, porque a partir de los siglos XII y XIII el diablo va adquiriendo la forma clásica con el que nosotros le conocemos. Sin embargo, hay un problema, y es que hay dos categorías. Esta es la primera. Es un clásico demonio, está sacado de un cuadro italiano, flamenco de 1454, muy conocido. En realidad, en el cuadro esta figura del demonio es muy pequeñita. Y fíjense en una serie de aspectos, de elementos fundamentales, porque intentan recordarlos para lo que va a ocurrir luego. Tiene alas, como si fuera un murciélago maligno, ya es rojo, tiene garras, tiene cuernos y tiene un aspecto que representa la maldad. Esto podría ser perfectamente de Bruegel o de cualquier pintor un poco posterior. Sin embargo, es un poco anterior. Bueno, esto quiere decir que a mediados del siglo XV, los europeos occidentales habían definido de manera simbólica o convencional una imagen clásica del diablo que empieza a repetirse en manuscritos, en libros miniados y, cuando aparece la imprenta, en libros de difusión ya general, y establece un modelo de diablo típico del siglo XVI, XVII, XVIII. Pero no es el único, porque nuestro demonio anterior se divide también en otra variante. Esta variante es esta. Ahí tenemos al demonio tentando a San Wolfram, un santo alemán que le está sujetando un misal o una Biblia, pero nada, el santo no se deja vencer por el horrible demonio que tiene al lado. Atención al detalle, es verde, y es un reptiliano típico. Está cogiendo la imagen clásica de los demonios en la cultura occidental para los próximos 400 años. Pero fijaros, es ágil, es malo, pero se le ve poderoso, veloz y peligroso. Esto es importantísimo porque está metiendo en nuestra psique una idea de asociación de la imagen del demonio con precisamente eso. Este bicho es un claro depredador, es lo que está representando. Es un enemigo peligroso solo con verle. Sigo. Esto que ven aquí es la evolución que va a surgir o va a sufrir los dos modelos de demonios de los que he hablado durante los siglos siguientes. Lo que he visto era la convención del demonio malvado de las dos variantes, rojo y verde, en los siglos XVI, XVII y XVIII. Pero en la cultura occidental ocurre algo a partir de la Revolución Francesa. Bueno, había ocurrido ya antes, pero a partir de la Revolución Francesa empieza a ser algo de carácter general. Y es que la gente, primero las clases más ilustradas, pero luego en general el pueblo, le va perdiendo el miedo al demonio. Y como le va perdiendo el miedo al demonio, las imágenes arquetípicas de nuestros demonios se van alejando del miedo. Lo que tienen arriba, que es el sueño, son 4 representaciones del sueño de Tartini, de la famosa obra El sueño de Tartini. En las 4 aparecen demonios rojos y verdes con las mismas características de maldad y de peligrosidad que las ilustraciones que han visto antes. Pero si se fijan, en una de ellas, la más reciente, está tocando un violín y lleva un frac. Y el de al lado, que está sentado sobre la cama, está tocando un violín. En todas toca un violín, porque es un trino que hace el demonio. Son unas notas extrañas, muy difíciles de interpretar. Le dedicamos incluso un programa de radio, en la Escuela de la Brújula, El sueño de Tartini. Pero el demonio, en las dos versiones, aunque es exactamente igual, ya no da miedo. De hecho, el último es la portada de un disco. Es decir, nuestro demonio está perdiendo imagen de peligroso, porque se va alejando de nuestra civilización el miedo al diablo. Fíjense la evolución. El de la izquierda es lo que llaman un demonio de Ocuchimicho, que es una zona mexicana en las cuales los demonios forman parte del folclore local. Y en la derecha, el de Wykes and Company, es el anuncio de un champán francés. En los dos tenemos a nuestro demonio rojo, pero ya no da ningún miedo. En el primer caso es un muñeco folclórico y en el segundo estoy pescando una botella de champán. Las características, sin embargo, si se fijan, siguen siendo iguales. Sigue teniendo cola, rabo, cuernos y es rojo. Y dice, bueno, ¿y esta degeneración? Ya no solo da miedo, si es que ya sirve de publicidad.
pues es peor. Ahora vamos a ver, y esto es una manera perfecta de ver el alejamiento del miedo, unas secuencias de cómo representa al demonio el cine. Ahí tenemos a nuestro monstruo rojo, ese señor de las tinieblas de la película Legend, de 1985. Es la última representación de un demonio tradicional clásico del arte europeo, aunque sea una película americana, son occidentales y su cultura es la nuestra. Es la última de todos. Y realmente Borman, cuando hizo esta película, que creo que es de él, porque ahora mismo tengo dudas, no se acordaba, es decir, no recordaba que sin querer había hecho la última representación de un mito clásico. Porque, vamos a subir un poco, 1987, El corazón del ángel. Aquí, si nos fijamos, Robert De Niro es el demonio, pero el demonio ya no es rojo ni lleva cuernos, ahora es un caballero elegante. En la película, si se acuerdan, se llama Lucifer, Lucifer, pero escrito es Lucifer. Pues Lucifer ya no es rojo, ni tiene cuernos, ni tiene garras. Es un tipo elegante y educado. O sea, parece un abogado, la clase imagen del mal. O sea, yo. Pero verán que esto se perfecciona, ¿eh? John Milton, este sí que es abogado. Pactar con el diablo. Es el otro gran actor italoamericano, es Al Pacino. Aquí ya ni siquiera es un tipo extraño. No, es perfectamente un tipo que va en metro, es decir, que roba almas, que tiene un estatus estupendo de vida, que hay una vida normal, pero es malo, si se acuerdan de la película. De hecho, es el demonio. Pero ya no tiene ni un solo elemento, de hecho va parecido vestido como yo, es decir, no tiene ningún elemento próximo al demonio clásico. Pero esto no ha acabado, estamos en el 97, observen. 1999, La novena puerta, aquí es una tía buena directamente. Y sigue siendo el demonio, sigue siendo mala, es pérfida, hace todo tipo de maldades. Pero ya no solamente no hay ni un solo elemento de lo anterior, sino que, aunque sigue siendo mala y da miedo, ya no tiene la imagen. Pero es que esto puede empeorar. 2000, Al diablo con el diablo, otra tía buena, pero aquí ya es de risa la película. Ya ni siquiera da miedo. Y es Liz Hurley. Y ya ha abandonado completamente la tradición de dar miedo en la forma de la imagen, aunque siga siendo muy mala. Este es el punto final. Hemos eliminado completamente la imagen del demonio como un ser rojo o un ser verde que nos dé miedo. No lo da. De hecho, la degeneración prosigue. Ahí tienen varias variantes. Son imágenes en el centro de nuestro clásico demonio. El de la izquierda, da risa. El pobre cedrito que tengo abajo no quiero... Y bueno, ya es humillante lo de la muñeca esa. Ay, es un insulto al pobre diablo que alguien le pinte así. Entonces, esta es la evolución de nuestro diablo rojo en el mundo actual. Estamos en el siglo XXI. Como verán, ha perdido completamente la imagen original que asociaba esta imagen a la maldad. Pero la imagen arquetípica sigue ahí, sigue siendo la misma. Entre el bebito diablo que está a la derecha y la chica vestida disfrazada de diablilla, pues como comprenderéis, toda esta imagen ha dejado de formar parte del mundo del mal. Pues no, luego veremos que no. Y vais a ver por qué. 1454-2014. Ahí tenéis a nuestro diablo. De nuevo exactamente igual, con cuernos, con alas, con garras, rojo, peligroso y malvado. ¿Sabéis lo que es lo de la izquierda? Un extraterrestre. Un extraterrestre. Como el demonio no nos da miedo, hemos asociado la imagen clásica del demonio a los extraterrestres malos. Sigue siendo malo, sigue siendo peligroso, sigue siendo feo y raro, pero como no nos da miedo el demonio, nos lo da el extraterrestre. Ahí lo tenemos. Y alguien puede decir ahora, ¿y qué ha pasado con nuestro demonio verde, con el que tentaba a San Wolframio, aquel que estaba con el misal y que era la viva imagen del mal? El Alien de Giger, 1980, es exactamente igual. Es ágil, peligroso, malo, rápido, tiene todas las características del demonio anterior. Pero como en el caso anterior, como no nos da miedo como demonio, nos lo da como extraterrestre. Ahí le tenéis. Con esto, lo que os quería enseñar o que les quería mostrar es que las imágenes arquetípicas quedan fijas en nuestra mente, forman parte de nuestro entorno cultural y no las podemos borrar. Lo que hacemos es cambiar la asociación. Siguen en nuestra mente y nos siguen dando el mismo miedo, pero con funciones diferentes dentro del teatro que es el mundo. Si esto ocurre con los demonios, ahora vamos a ver qué pasa con los duendes.
Duendes lo estoy utilizando en términos genéricos. Saben que en España duende es como en Inglaterra elfo. Es una palabra genérica para designar a los seres sobrenaturales en nuestra lengua. Bien, he empezado con uno de la variante mala. Es uno de los elfos malos que aparecen en una de las obras de Alan Lee y de Brian Froud sobre hadas. La imagen de los duendes como seres elementales, es decir, seres intermedios entre nosotros, los ángeles, los demonios menores, que aparecen en las leyendas desde tiempo inmemorial, en nuestra civilización se van configurando como lo que nosotros entendemos a partir de la época muy recientemente, prácticamente finales de la Edad Media. Bien, he cogido ahí 3 ejemplos típicos de duendes clásicos en la interpretación británica del siglo XIX, del Fine Art, que luego mejoraron tanto Lee y Froud, que se ha convertido en la imagen arquetípica y clásica de los duendes en Europa Occidental y en nuestro mundo. Son en general grotescos, tienen formas extrañas, pero en principio no son ni malos ni buenos, son neutros, son incordiantes, molestan, incordian. Pero fijaos que tienen todos un gorro, cabezas muy grandes, ojos enormes y unas grandes orejas. Son risibles, en cierto modo, o sea, más bien dan risa que otra cosa. O sea, miedo en principio no da mucho. Pero claro, esto tiene sus variantes. Puede haber duendes malos, como estos, que son muy diferentes a los que acabo de poner. Atención al primer detalle. Nuestros duendes malos han perdido el gorro. Son calvos. Pero aquí todavía tienen orejas. Mantienen orejas puntiagudas. Observen sus dedos largos, finos y de menos dedos que tenemos nosotros. Son distintos, tienen una anatomía extraña, son muy delgados y muy finos. Se van acercando a una imagen diferente que es como si los modernizáramos, están tuneados. Los hemos ido quitando los elementos que dan miedo, pero les asignamos les hemos quitado los elementos que dan risa y les asignamos unos que empiezan a dar miedo. Si vamos a los duendes buenos, elegiríamos la variante infantil. Hay un montón de duendecitos muy divertidos, muy graciosos, que están completamente humanizados. La única diferencia que tienen con nosotros, que les han puesto una especie de orejillas de elfo muy largas, pero son clásicos dibujos para niños, no dan miedo, son simpáticos y agradables. Pero tenemos luego la otra versión, la versión maligna. Estos empiezan a inquietar. Este todavía conserva el gorro, pero fíjense en este. Son de Leprechaun y de Apariciones. 2 películas, una película y 2 series de principios del siglo XXI. En los 2 casos, especialmente en el segundo, el duende ya da miedo. Está convirtiéndose en una especie de demonio. Empieza a tener unas orejas raras, los ojos muy grandes y negros, y empieza a ser un elemento inquietante. Esto está apuntando una derivación del pensamiento clásico de nuestros duendes para adaptarlos en la versión más maligna a algo que nos dé miedo de verdad. De forma que, como no nos vale, van cambiando de imagen. Déjense esta imagen un momento en la mente por lo que viene ahora. Ya los hemos hecho calvos. Ahora no tienen ni un pelo. De tontos ni nada, no tienen pelo. Los ojos les han crecido y les hemos quitado las orejas. ¿Por qué? Porque tenemos que darles mentalmente una imagen moderna, entre comillas, del futuro, rara, distinta. Los duendes clásicos no nos valen, porque van vestidos de manera grotesca, tienen unas orejas frikis y unos gorros muy tontos, llenos de cascabeles. Nada, no nos vale. Entonces, lentamente, hemos ido cambiando la imagen arquetípica de los enanitos que entran en las casas, que molestan, que hacen ruido, a los que hemos ido transformando para darles una forma de visión diferente. Antes de pasar, ustedes me podían decir, bueno, esto es una imagen muy reciente. No, es una imagen muy antigua. Muy antigua. Lo que pasa es que luego verán que esa imagen antigua ha ido modificándose con respecto a lo que originariamente representaba y se ha ido adaptando a otra cosa. En 1311, Alonso de Valladolid, uno de los grandes sabios del reinado de Alfonso XI de Castilla, escribe un libro que se llama Tratado contra las Hadas, que se conserva en la Biblioteca del Escorial. Tratado contra las Hadas es un libro en el cual se prevenía a las buenas gentes del reino de Castilla contra las acechanzas de magos malignos que habitaban en los bosques y las cuevas y las grutas. Una de las cosas que hacían es que sabían que determinados duendes, por llamarlos de esa manera, con una forma genérica, pequeñajos, cabezones y feos, secuestraban a personas y se las llevaban a cuevas de luz, donde las sometían a todo tipo de extrañas manipulaciones. ¿A qué les suena? Pues cada uno lo interpreta con el mundo en el que tiene. Entonces, era un tratado contra hadas, hadas también utilizado como término genérico. Sin embargo, estaba describiendo un tipo de aplicación
o profesión o encargo, o hobby de nuestro duendecito muy especial, que los aproxima mucho a lo que las leyendas, en el caso, voy a seguir el caso castellano, por no extenderme demasiado, a lo que en las leyendas castellanas o leonesas se llamaba manonas o pesadillos, que son extraños duendes que colocados sobre los durmientes les absorben la energía vital. Eso en Alemania, porque es una tradición probablemente que llegó a España probablemente con los godos o en algún momento de la baja edad media o alta, absorbió típicas leyendas celtas y latinas de la época y confundió en un tipo de variante de lo que luego en algunos pueblos de Castilla-La Mancha o Castilla se llaman manonas, son manos que andan solas, o eso está en todo el folclore de Europa Occidental, lo pueden encontrar en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Irlanda. Es curioso, la palabra elfo y la palabra alf, pesadilla, tienen el mismo origen, porque se supone que eran seres que vivían en nuestro entorno y nos eliminaban o absorbían, eran vampiros psíquicos, vivían de nuestra energía vital. Creo que en su momento, en No sé si Cuentos Asombrosos, en una de las series de Spielberg de televisión, o bueno, de las series americanas de finales de los 80, en una de ellas aparecía una especie de duendecito que se sentaba encima de la niña y le absorbía la energía. Pues eso es igual que los pesadillos de las leyendas castellanas y gallegas. Es lo mismo. Es la misma leyenda y el mismo tipo. Eso genera una disociación en el mundo de los duendes o de los elfos pequeñitos que en su momento Jesús Callejo y yo dividimos en dos. Nosotros habíamos decidido dividir a los duendes en dos grupos. Lo que eran genéricamente duendes, o sea, es decir, todo elemental de naturaleza que viva en las casas o con las personas, para separarlo de los gnomos. Todo elemental de naturaleza masculina, que viva en cuevas, en bosques o en grutas o en ríos. Exactamente igual lo hicimos un bloque entero para todos los elfos de naturaleza femenina. Sirenas, con todas las variantes, si eran de agua salada, ondinas, si eran de agua dulce. Bueno, pues en el caso de los duendes, en nuestra clasificación, nos separamos de la clasificación clásica norteuropea, que es penumbra, luz y oscuridad. Y preferimos irnos una nuestra en función de cómo se comportaban con respecto a los humanos. Pues dentro de ellos generamos una categoría especial al que las llamamos los DDDs, duendes dañinos de dormitorio. Todos estos duendes dañinos de dormitorio son los que les estoy describiendo y son en el fondo, por su imagen y por su representación, exactamente iguales que los greys que hacen abducciones en las habitaciones. Tienen el mismo comportamiento y tienen el mismo objetivo, hacen lo mismo. Lo único que son, digamos, imágenes más modernizadas de un mismo pensamiento. Esto que ven es de 1938, portada en la revista Amazing Stories, una revista sencillita, de papel, muy barata, que se vendía en los años 30 y tenía un gran éxito, en el cual lo que están representando es lo que hoy llamaríamos una abducción. Pero fíjense el año. Es de 1938. Y fíjense cómo son los extraños seres que se acercan. Huesudos, largos, cabezones, de grandes ojos. Son el clásico representación o prototipo de lo que luego, con ligeros cambios, va a ser un grey. Pero atención, porque tiene una variante. Esta variante le recordará a la película Mars Attack, cuando hacen las preguntas tan terribles que se pueden plantear ahora que somos españoles todos. Fíjense la pregunta tan terrible. Llévennos a ver a sus líderes. Toma ya. Como nada aquí, nos desintegran pero al día siguiente. Bueno, pues esa variante era una variante que nace en los años 50, que, bueno, si los extraterrestres venían desde un planeta lejano y eran inteligentes, pues les vamos a hacer cabezones y con el cerebro por fuera. Cosa muy rara, parece una especie de nuez, que es una mezcla entre una nuez y una calavera. Esta variante, sin embargo, tiene en el fondo una especie de conjunción definitiva que nace a finales de los años 80, a realidad basándose en dos libros. Dos libros que, por cierto, les aconsejo ahora mismo. En los años 80 hubo, me acuerdo porque me hizo mucha gracia, yo estaba leyendo un editorial que decía que el mito de los extraterrestres, el fenómeno ovni, estaba de capa caída y se había acabado. Bueno, lo gracioso del asunto es que ese mismo año, entre los 10 libros más vendidos en Estados Unidos, había 2 que trataban del tema ovni de una manera más o menos lejana, pero que sí trataban del tema inquietante de presencias no humanas en nuestro mundo. Uno es Communion, de Will Strieber, y el otro es, estoy intentando acordarme de la historia de Coupelwoods, Intrusos. Ambos son novelas con ligeras diferencias. Intrusos es una novela que camufla con un pueblo inventado llamado Coupelwoods, pues una novela de terror. El hecho de una serie de chicas que quedan embarazadas de alguien que, antes de que nazcan los niños, les arranca los fetos.
Y en el caso de Communion es la vivencia personal de Will Strieber, que tenía un Oscar de Hollywood, que era un notable escritor de guiones de cine, que cuando estaba en Carolina del Norte, en West Virginia creo que es, en una de las zonas más remotas de Estados Unidos, o en Carolina del Norte, en la zona fronteriza, él tiene una serie de inquietantes presencias que la gente del lugar atribuía a los gnomos y a los duendes, y cuya portada, la famosísima portada del Grey, generó para siempre jamás la imagen prototípica de los extraterrestres modernos. Esto es importante, porque esa versión insectoide que les he colocado yo aquí es la versión más definida de lo que sería una imagen que se ha ido consolidando en los años 80 y 90 y que finalmente Expediente X convierte en la imagen mundial de los extraterrestres. Cuando en los años 50 y 60 los investigadores del fenómeno OVNI se dedicaban de una manera para mí muy simpática a hacer clasificaciones y categorías de cómo veían los testigos a los tripulantes de los platillos volantes, es muy divertido porque da igual la forma que ustedes imaginaran. Da igual. Ustedes pueden imaginarse un pulpo con 8 patas, un enano cabezón, un gigante peludo. Estaban todos en la clasificación. Había cientos de visiones diferentes que ellos pensaban que correspondían a diferentes razas de viajeros del espacio. Esto que parece tan tierno y tan curioso ocupaba libros y libros y libros, pero en realidad lo que hizo esto es homogeneizar un fenómeno cultural de visión. Es decir, los seres humanos somos incapaces de considerar algo serio si no tiene un elemento determinado que podamos categorizar. No podemos. O sea, no sabemos hacerlo. De manera que tenemos que simplificarlo en algo que sea la imagen arquetípica definitiva. Con lo cual, los extraterrestres tendieron de manera inequívoca a las visiones de los duendes de nuestras lejanas leyendas, pero modernizados. En vez de llevar trajes grotescos, al principio llevaban trajes plateados. Luego trajes ajustados, luego sin cremallera, luego sin nada. Punto. De la misma manera que los primeros platillos volantes parecían un metro antiguo de los años 20, llenos de tornillos gordos. Y luego se fueron estilizando, fueron perdiendo los tornillos, fueron perdiendo la forma y finalmente son haces de luz. Pues es lo mismo. Según nuestra tecnología se va acercando a ellos, nuestra mente va cambiando la imagen que proyectan para adaptarlo a algo que siempre tiene que estar por encima de lo nuestro, porque si no es de risa. Vamos a ver. En los años 60 estaba muy de moda, porque se veía mucho, encuentros de platillos volantes que querían saber algo de nosotros. Entonces secuestraban seres humanos y los metían allí y se los llevaban. O cogían lechugas. Hay casos de platillos volantes cogiendo lechugas o plantas. Supongo que tienen 800.000 tropecientos millones de lechugas ya en algún planeta. Porque ¿para qué quieren más de una lechuga? Si es una civilización más avanzada que la nuestra, la clonarían simplemente con un trocito de lechuga del tamaño de una uña. Y lo mismo con nosotros. No hace falta que nos torturen de esa manera, que nos metan por todos los agujeros todo tipo de tubos. Pero bueno, con cogernos un dedo nos replican y punto. Dicho claramente, los extraterrestres de los 50 y 60 se han quedado más atrasados que nosotros. Ahora mismo hay cazas furtivos que no son detectados por el radar, como una nave extraterrestre que viene de 5.000 millones de no sé dónde del espacio, lo detecta cualquier radar. Menuda caca. No podéis hacer ni fotografías, en teoría. Esto yo no me voy a meter ahora con el fenómeno OVNI, que me parece muy sofisticado y muy complejo. Lo que significa es que en realidad el fenómeno OVNI es otra cosa. Pues bueno, los tripulantes también son otra cosa. Y como son otra cosa, hemos tenido que categorizarlos en algo que nuestra mente pueda entender de manera sencilla, como es quitarnos el pelo, quitarnos los gorros, quitarnos la ropa y ponernos cara a manos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se está acelerando nuestro conocimiento. Y esto genera un fenómeno interesantísimo, que es la capacidad que tenemos, lo que les he contado, de 400 años de evolución del diablo. En el caso de los extraterrestres lo hemos visto en 3 generaciones, en menos de 50 años, o de 60. Lo que venga a la izquierda arriba de Cuentos Asombrosos es de 1987. Y abajo es el clásico extraterrestre que aparece con el fumador en Expediente X en 1993. Son muy parecidos, pero digamos que son la homogeneización estándar de la misma imagen. Esto es un extraterrestre. Y si usted ve otra cosa, no ha visto un extraterrestre. ¿En serio? O sea, si alguien ve un extraterrestre, tiene que ver esto, porque si no, no lo ve. Entonces, casualmente, desde finales del año 95, 96, todos los extraterrestres son así. No hay manera de ver uno diferente. Y dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Han desaparecido el resto? No, es que se han homogenizado. Hay una versión reptiliana, con la que hemos visto al principio, y una versión más o menos duendil, como es esta. Pero seguimos en el margen del mismo patrón. No nos hemos movido nada. Bien, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué he dicho que se ha acelerado? Se ha acelerado porque lo que hemos visto antes que ocurría en 400 años, aquí nos ha pasado en 60. Y es que ya no nos dan miedo los Greys, son tan de nuestra familia, que esto es Alien Wiki, 2014.
Bueno, fíjense los que van de azul con la abuelita, la niña, ahí viendo el cine, es que ya les han humanizado de tal manera que ya no solamente se les ha quitado el miedo, es que, bueno, parecen ya completamente integrados en nuestra sociedad, tienen nuestros gustos, pero, claro, para humanizarlos más, aquí los tienen haciendo una especie, son unos monstruos que están haciendo, pues como una pizzería. Están aquí trabajando, uno que corta una especie de pulpo, otro que está haciendo una especie de empanada, y esto me lo compré yo en Roswell. Es un UFO, es un ovni a cuerda, que lo tengo en la mesa y corre por la mesa. En este caso, en nuestro pequeño extraterrestre verde, más que antenas, parece que tiene orejillas ahí, entonces, bueno, cuernecitos. Es decir, ya han eliminado y borrado de nuestra imaginación la imagen peligrosa del extraterrestre malvado que nos estaba amenazando. Con lo cual, lo hemos convertido de repente en un elemento del folclore. Esto no quiere decir que un Grey no pueda ser malo. De hecho, hay películas donde los Greys son malos y hay películas donde los Greys son buenos. Pero indiferentemente de eso, ya forman parte de los juguetes de nuestros niños. Con lo cual, el miedo lo han eliminado completamente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando tenemos un problema así? Lo que hemos hecho con el diablo. Enfocar nuestros miedos hacia otro punto. Cargar la carga negativa que tenemos de determinados seres en otros seres. Y por eso he invitado a nuestro último bloque a mis queridos reptilianos, que hagan un juego. ¿Qué seríamos sin los reptilianos? Bueno, los reptilianos son los que están de moda ahora mismo. Son los elementos malvados de nuestro juego. Da igual que sean malos o no, porque hay que darles patrones diferentes de conducta, pero en líneas generales han heredado al malo. Sin embargo, que nadie se engañe con las imágenes de reptiles dioses de la antigüedad. Esto es muy reciente. Y además tiene un origen muy interesante, porque es un origen increíblemente moderno. Y además es que le puedo hacer una apuesta a quien quiera, a quien no encuentre esas referencias a reptilianos antes de las que he encontrado yo. Ninguna. ¿Por qué no hay ninguna? Me dice, no, es que Dios es conforme a reptiles en Sumeria. Yo, no, porra. Y no digo otra cosa. No hay nada de nada. Hay serpientes diosificadas como en cualquier cultura antigua, pero eso no significa nada. Significa simplemente que a cualquier elemento de la naturaleza peligroso se le daba determinadas formas de aspecto. Las serpientes en principio dan miedo, porque son peligrosas y envenenan a la gente. Y son siempre un elemento que, como todos los reptiles y los insectos, a los mamíferos, no solo los humanos, nos dan cierto repelús. Los mantenemos a distancia. Forma parte de nuestro código genético desde hace millones de años. No nos gustan los reptiles ni nos gustan los insectos. Otra cosa es que hay gente que pueda tener una tarántula de mascota, pero no es una cosa muy agradable. Por eso, el insecto es difícil de comer, aunque hay culturas que lo hacen, como el reptil, también se come. A mí, por ejemplo, la cola de caimán la cocino bastante bien, pero no significa que forme parte del mismo nivel. Rara vez, aunque, vuelvo a decirlo, hay un piradillo que puede tener una mascota de una tarántula, pero no es lo mismo que tener un perro. Entonces, es distinto. Entonces, en líneas generales, los reptilianos son un modelo moderno de asociación de conducta y de imagen, de las dos cosas, lo cual es extremadamente curioso, porque antropológicamente esto es especialmente interesante. Esto son los de la derecha, los de arriba son interpretaciones modernas de lo que se supone son lo de abajo. Lo de abajo son figuritas sumerias de hace más de 5.000 años y lo de arriba es interpretaciones modernas, ideografiadas, idealizadas de lo que podría ser la representación de esos extraños dioses reptil. Sin embargo, no es correcto, porque la interpretación moderna parte del hecho de que el reptiliano ya forma parte de nuestra cultura. Por eso ustedes no verán ninguna representación de ese tipo en el siglo XVII o XVIII. Ninguna, ni en el XV, ni en el XIV, ni en el XIII, ni en el XII, ni en el XI, ni en el X, ni en el IX, ni en el VIII. No las hay. Ninguna. Son muy modernas, porque para ello hemos tenido que asumir al reptiliano como un elemento propio de nuestra cultura cuando en realidad no lo era. Es una inserción muy reciente, y además es una inserción artificial, que es lo que me la hace, para mi gusto, tan interesante. Me he pasado. Lo que ven a la izquierda son evoluciones futuras de los reptilianos y de los Greys. De hecho, son mix. Son elementos de dibujantes de ciencia ficción, de posibles interpretaciones, en este caso son pruebas de armadura de combate de una novela de ciencia ficción, que correspondería a civilizaciones supuestamente, imaginación, de reptiles o monstruitos de tipo de estación vertical, bípedos. Es muy interesante porque han recogido toda la imagen de nuestra tradición de los duendes, son iguales morfológicamente que un duende o que un gnomo, pero están adaptados a un tipo de ser que nos da mucho más miedo que lo que nos podría dar un duende en la imagen clásica o grotesca de los dibujos de duendecitos del siglo XIX. Los hemos integrado al mismo nivel que nuestro querido alien, al alien verde que han visto al principio, pero les dotamos de algo que el alien verdoso de Giger no tiene. Ni siquiera el diablo rojo.
es que los dotamos de capacidad humana de interactuación. Los ponemos con armas o naves similares a las que podríamos tener nosotros. Están completamente humanizados. Y este es el factor más interesante del fenómeno reptiloide desde los años 70-80 del siglo pasado. Ahora les voy a contar de dónde sale. Eso que ven a la izquierda es un Stenochasaurus, más conocido como Trudon, que es el nombre que se le dio cuando fue descubierto en Canadá en los años 70. El Trudon fue un descubrimiento interesantísimo porque era evidentemente un paso muy claro entre los reptiles, los dinosaurios y las aves modernas. Tenía una parte, en parte del cuerpo tenía algo parecido a plumas, no se sabe el color, es una interpretación, y sí se sabe de él 3 cosas muy interesantes. Era un poco más alto que un ser humano, medía entre 1,85 m y 1,90 m, era muy rápido, muy rápido, o sea que fue tan rápido como un guepardo, tenía visión frontal, típica de los depredadores cazadores, y tenía las manos en una posición delantera, las patas, que le permitía, probablemente por la posición de giro de los codos y de las muñecas, asier objetos, era capaz de coger. Tenía cierta capacidad de manipulación. Es un ser del Cretácico tardío, poco antes de la extinción de los dinosaurios, muy poco antes. Los dinosaurios no se extinguen por un meteorito en un par de días. Tardaron millones de años en desaparecer completamente. Fue un problema de desaparición lenta y no todas las especies desaparecieron. El cocodrilo convivía con ellos y sigue con nosotros, o los tiburones. Sin embargo, este animal es interesantísimo porque a los que le encontraron les abrió la imaginación algo muy llamativo que ya se sospechaba con los famosos raptores, con los robadores de los sustractores de huevos, es decir, los famosísimos por Parque Jurásico. Y es que los velociraptores se sabe que eran extremadamente inteligentes, supuestamente por el tamaño de la caja craneal que tenían, y tenían características parecidas al Trudon, solo que el Trudon es una versión mucho más evolucionada, puesto que el giro, la capacidad de giro de sus patas delanteras y la posición de sus patas traseras de posición hacía que se supiera que caminaba bípedo. Es decir, era un animal de estación bípeda, pero no de estación vertical. Es decir, porque la posición de giro de las corvas de las traseras le impedía colocarse de pie como nosotros. Sin embargo, se sabe que era extremadamente ágil y veloz, con huesos muy sólidos y unos músculos probablemente que le impulsaban a una velocidad elevadísima. Debía haber sido un cazador formidable, y si lo soltaras en nuestro mundo, sería un depredador terrorífico. Bueno, el Trudon hizo que se disparara la imaginación de muchos biólogos de cómo podía haber evolucionado la última etapa de los dinosaurios si no hubieran sido destruidos por el famoso meteorito. Y llegaron a la conclusión, a finales de los 70, de que podían haberse convertido perfectamente en saurios de estación vertical que hubieran evolucionado muy parecido a los seres humanos, a como nosotros decimos de los antropoides en los milenios últimos, porque realmente el ser humano es muy reciente en la Tierra. Nosotros, los Homo sapiens, no tenemos más allá de 120.000 años, somos muy jovencitos aquí. Otra cosa es que nuestros antepasados pudieran ser más antiguos. Esto demuestra que la aceleración de la evolución puede ser enorme y que los dinosaurios pueden haber llegado a algo muy próximo, hay quien sostiene incluso que estuvieron a punto de lograrlo, a algo muy parecido a lo que serían los homínidos en el mundo de los mamíferos. En 1982, Dave Russell hizo una exposición que recorrió el mundo entero, en la que hablaba demostraba cómo habían evolucionado los raptores, como el que ven en la imagen, hacia saurios, como he dicho, de estación vertical, muy parecidos a nosotros, a los que él llamó dinosaurioides. La versión de un humano reptil, o sea, una especie de versión nuestra, si hubiéramos evolucionado, es decir, si hubiera evolucionado la especie dominante en la Tierra, no de los mamíferos, o sea, como nosotros, sino de los reptiles, como los dinosaurios, que tampoco son reptiles exactamente, pero en cualquier caso con sangre caliente, pero basándose en la supuesta evolución de los raptores, que eran la versión más evolucionada que se conocía de los últimos dinosaurios. Esta exposición, que yo la vi en Madrid, yo era un niño, pero estuvo en el Museo de Ciencias Naturales durante un tiempo y fue portada de una famosísima revista española, La cara del dinosaurioide, tuvo un impacto mundial inmenso, que hoy se nos ha olvidado. Pero probablemente hubiera quedado en nada si no hubiera sido porque unos guionistas geniales de Hollywood, que estaban haciendo una serie de televisión, contrataron a quienes habían hecho las imágenes del dinosaurioide para una serie de televisión en la que se les había ocurrido a los guionistas una idea muy original, que era
¿y si creamos una especie de reptiles malos que en realidad se camuflen como seres humanos? Y los contrataron para hacer una serie conocida como V. Pero antes les meto unas imágenes de cómo habían representado la evolución del dinosauroide. En la exposición aparecía junto a pequeños reptiles y luego habían hecho una interpretación del dinosauroide cazando en la sabana como si fuera un homínido antiguo y finalmente acababa como si fuera un cazador moderno similar a un ser humano y leyendo un periódico en un restaurante. Bien. Todo esto era muy atractivo. Entonces, cuando contratan a todo el equipo para hacer V, a la misma gente que el año anterior había hecho la exposición de Russell, de repente nuestros famosos reptiles alcanzan una fama mundial, alcanzan una fama hipermundial. De repente se convierten en las estrellas del mundo ufológico. Y miren que V no es una película de ovnis, una película de extraterrestres malvados que invaden la Tierra. Pero generan de golpe una imagen inquietantísima de que, ¿y si hay seres que se pueden camuflar como nosotros, pero que en realidad tienen debajo, ocultan debajo un reptil? Bueno, el impacto sobre la civilización occidental de la imagen de los dinosaurios, bueno, de los reptiles, ocultándose bajo una imagen aparentemente humana, fue importantísimo, porque llenaba una laguna que nos faltaba para colocar dentro de nuestro mundo algo que siempre nos ha gustado tener, que son teorías de conspiración más o menos defendibles. Pero esto, curiosamente, no se les había ocurrido a ellos. Dice, bueno, ¿y cómo los de V tuvieron esta idea tan ingeniosa? Los de V simplemente eran gente culta, que leían, y se dieron cuenta de que había una mina en 2 libros completamente olvidados, que estaban totalmente perdidos. Este señor es Charles de Regnes, es francés, y en 1907 escribió un libro que se llamaba Le Peuple du Pôle, el pueblo del polo, que se lo aconsejo a todos, porque es buenísimo. Él cogió, es una novela de ciencia ficción que está en español, fue editada por la colección Última Thule, que creo es de Anaya, la eligió Javier Lalanda, que es un gran especialista en ciencia ficción, y esta, señores, es la serie, la novela, que crea los reptilianos. No existía. Los crea Charles de Regnes en 1907. Y los crea cogiendo una idea de una novela anterior que él mezcla. La novela anterior es mucho más conocida, se llama The Race to Come, La raza que nos suplantará, y es de un autor muy conocido, Walter Lytton, el creador de Los últimos días de Pompeya. Él estaba muy próximo a la teosofía orientalista y escribió a mediados del 19 esta novela que se desarrollaba en un supuesto reino subterráneo dirigido por una estirpe de seres humanos, pero mucho más poderosa que nosotros, a los que les da un nombre sánscrito, los Vril Ya, los poseedores del Vril. El Vril, la fuerza en sánscrito, tuvo tanto éxito que impregnó de manera muy profunda algunas corrientes teosóficas de finales del 19, hasta el punto que todas las historias que han oído del Vril, la sociedad del Vril, todo esto no existía. Se copia entero de una novela del siglo XIX. Esa novela establecía la supuesta existencia de una raza subterránea bajo la tierra tan poderosa que nos suplantaría en el momento que nosotros cometiéramos un error para convertirse ellos desde su mundo de sombras, en el interior de la tierra, en los dueños del mundo. Pero Charles de Regnes, en 1907, le da un matiz diferente muy original, porque mezcla algo que estaba muy de moda. Y es que a principios del siglo XIX solo quedaban 2 lugares inexplorados en la Tierra, el Polo Norte y el Polo Sur. Entonces, había expediciones intentando llegar al Polo Norte, que lo consigue Bert en 1910, y al Polo Sur, que como es bien conocido, lo consigue Amundsen en 1912. Pero en los años anteriores une ese interés por llegar al Polo Sur con la forma de llegar a él. Y había sido interesantísimo el intento en 1890 de un aeronauta, que era André, francés, que intentó llegar al Polo Norte en globo. No lo logró. De hecho, los restos de André los encuentra en el Polo Norte Amundsen, años después, se encuentran en 1926, porque hasta entonces se había perdido todo su resto. Ya se le ocurre una novedad. Bueno, y si en vez de un globo va en un dirigible, que eran las naves voladoras más importantes del año 1907, pues en un dirigible un grupo de expedicionarios van al Polo Norte. Y en el Polo Norte tienen contacto con una raza semisubterránea de seres que son muy similares a los Vril Ya de Walter Lytton, pero que, a diferencia de parecerse a nosotros mejorados, son reptiles de estación vertical. Son dinosauroides, son reptilianos. Ya están creados. Fue una idea brillante. Mezcló 2 ideas muy originales y tuvo un notable éxito con el libro, pero el éxito pasó. Pero la idea no.
y es la idea que recogen luego los creadores de V para, aprovechando la idea imagen del dinosauroide, mezclarlo con la idea de Wolder-Lytton, en la cual el dinosaurio o el pequeño reptilillo se disfraza de humano para entrar en nuestra sociedad. Ya tienen claro los reptilianos. Probablemente es el éxito más notable de creación intelectual del siglo XX en lo que es la imaginación popular de las criaturas sobrenaturales. Es un éxito total, porque el reptilianismo, que para mí es una corriente ya casi de literatura, es decir, ha creado toda una creencia en torno a él realmente muy notable, lo cual, desde luego, los creadores de V pueden estar orgullosos porque lo vuelvo a decir, yo reto a quien quiera que busque reptilianos en los años 60, 70 y 80 y verá que no hay nada, porque lo que sí que había son algunos variantes de los reptilianos inspirados en Derengnes, que son recogidos por los grandes autores de ciencia ficción fantástica como Haggard, el creador de Tarzán, que en Carter y en las series suyas que se desarrollan en Marte y en Venus, mete animales muy parecidos a los reptilianos. También en algunos cuentos muy pequeñitos de los años 30 aparecen, pero siempre como figuras menores y nunca como la implicación que se les ha dado a partir de los años 90 del siglo XX. Esta es la portada de la edición española del Pueblo del Polo, del dirigible volando sobre el Polo Norte, y a la derecha, en mi caso a mi izquierda, es la representación de los reptilianos de Charles Derengnes de 1907, que verán que les resultan muy familiares porque son prácticamente iguales que los reptilianos actuales de cualquier representación. Esto es básicamente lo que yo les quería contar. Ahora, lo que me interesaría es que habláramos un rato de ideas que ustedes tienen, porque yo podría haber seguido con ángeles, con hadas, con lo que hubieran querido, porque el mundo es exactamente igual. Y nos hubiéramos encontrado con el mismo fenómeno, con que la imagen clásica va evolucionando siempre en dos sentidos, uno bueno y uno malo, y siempre se va adaptando a nuestra manera de pensar, porque es nuestra manera de pensar en cada momento la que determina la imagen que ellos nos ofrecen, porque es la imagen que socialmente nosotros estamos dispuestos a aceptar. Es decir, nadie estaría dispuesto a aceptar actualmente un reptiliano que paseara por aquí como reptiliano que es, tan tranquilo. En cambio, queda mucho mejor si Sol en realidad es una reptiliana que si la rascamos tiene bajo un reptilillo. Queda mucho mejor, es mucho más interesante, da mucho más juego y además el reptiliano da mejor juego que los Greys, porque los Greys son cabezones, enanos y entran mal. Entonces, todo esto hace que en realidad la forma en la que nosotros estructuramos nuestro pensamiento mágico sea siempre el mismo. Son cadenas de valores y elementos de arquetipo que nosotros vamos cambiando en función de nuestra manera de pensar. Entonces, y no hay otra cosa. Entonces, si quieren les puedo contar cómo va a ser dentro de 200 años, porque van a ser iguales. Simplemente cambiarán y se adaptarán, pero seguirán siendo lo mismo. Habrá enanitos cabezones buenos, enanitos cabezones malos, habrá reptilianos buenos, es decir, habrá hadas, porque no he tocado el tema de las hadas, de las vírgenes, que hubiera sido todo otro mundo. Pero en el fondo, las líneas maestras siguen siendo las mismas. Y ahora, pues, cualquier duda o pregunta que quieran. Carlos, es curioso cómo, si nos fijamos, a través del tiempo, hay como una especie también de interés porque estos arquetipos sean antropomorfos. O sea, lo que no se puede imaginar o asociar con uno no pega tanto como hacerlo antropomorfo. Y quizás por eso se va estilizando cada vez más y cada vez más, ¿no? Según la idea de estética que también hay, ¿no? Claro, para que nosotros les demos un cierto valor, tienen que ser parecidos a nosotros, porque tienen que coger nuestras cualidades de depredador-cazador, que es lo que somos. Tenemos vista frontal, tenemos dos manos para capturar y coger bien, y tenemos capacidad de sujeción de objetos. Esos son los elementos básicos que nosotros tenemos. La posición de mirada frontal nos permite calcular la distancia, es un calculador automático, y es un sincronizador de puntería y movimiento. Los seres humanos estamos bastante bien hechos, o sea, somos el producto de una evolución muy lenta y muy bien hecha. Pero es que sabemos nosotros que cualquier elemento que tenga que adquirir inteligencia, un delfín puede ser muy listo, pero su incapacidad de tener capacidad de sujeción frontal le impide tener nuestras posibilidades. Atención, esto no sería el caso, por ejemplo, de algunos elementos de insectos. Las hormigas, a nuestro tamaño, si pudieran estar a nuestro tamaño, que no pueden, por su estructura de armadura de queratina, es decir, serían muy interesantes porque serían un factor incluso mejor que el nuestro. Sin embargo, nosotros interpretamos muy bien, no la forma de los insectos como rivales nuestros, pero sí las sociedades de los insectos como rivales nuestras. La capacidad de sociedades en las cuales nosotros no utilizamos herramientas, sino que desarrollan formas en sus cuerpos para tener una sola mente central y luego... ¿Quién es el que clava martillos? Pues los que clavan martillos que tienen una mano más gorda que pega golpes. ¿Quiénes combaten? Los que tienen unas mandíbulas más grandes que cortan mejor. Entonces los humanos entendemos muy bien una sociedad hormiga, una sociedad abeja, pero entendemos muy mal la posibilidad de que ovejas o hormigas sean como nosotros, porque no lo son. Sin embargo, sí serían adaptables como rival, pero es un rival demasiado raro y demasiado peligroso,
Por eso no lo usamos. O sea, una hormiga de nuestro tamaño sería un bicho tremendo. Es decir, se nos barrerían del planeta en menos de media hora. O sea, literalmente. O sea, una hormiga sería un rival demoledor para el ser humano. Entonces, fijaros que todos conocéis el juego de Ender. El juego de Ender se plantea muy bien porque es el enfrentamiento entre inteligencias centrales frente a inteligencias biológicamente disociadas, como somos nosotros. Hay un libro muy bueno que lo hace muy bien también, que es La paja en el ojo de Dios, donde la civilización rival a los humanos está muy bien el libro escrito porque está entre dos autores. Uno escribía como los humanos y otro como los extraterrestres. De manera que ejemplifican muy a menudo la misma escena vista desde dos puntos de vista de sociedades que piensan de manera diametralmente opuesta. Sin embargo, los reptilianos y los duendes, como los diablos, forman parte de sociedades idénticas a las nuestras, jerarquizadas como las nuestras y con un aspecto físico muy similar. Esto es interesante porque se convierten en rivales asequibles. Son similares a nosotros. Los otros serían demasiado peligrosos. Es una buena observación. Entonces, por lo que te oigo, los reptilianos para ti es una historia. Claro, por supuesto. Vale. Por supuesto. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, ahora dicen y repiten en sitios serios? Sí. Serios, o por lo menos para ellos. Vamos a una persona más o menos importante que todo el mundo puede ver. El guardaespaldas que lleva Obama, reptiliano. Y entonces, te fijas en la mandíbula y en todo, y es exactamente el señor que ha puesto aquí. ¿Eso es una broma o es No, vamos a ver. Yo es que no puedo entrar en ese debate porque es que me parece tan ridículo que no me puedo, claro, es que claro, es evidente, no me puedo meter en algo tan absurdo. Es decir, realmente, si alguien piensa que la reina de Inglaterra oculte bajo un reptil, pues ya es que me niego a discutir eso. O sea, es evidente que no va a entrar en eso. Hay una cosa que es evidente. Así que digo que evidentemente no pienso entrar a discutir si la reina de Inglaterra oculta bajo un reptil. O sea, no. Pero sí que es cierto que la imagen reptiliana fue muy útil porque vamos a ver, la imagen reptiliana tiene un poder muy interesante. Y es que, como contaba yo al principio, es fácilmente explicable. O sea, es fácil de entender. O sea, los reptilianos están creados. O sea, son una idea creada artificialmente entre 1957 y 1907 por gente que tiene una imaginación muy interesante y son utilizados luego de una manera muy útil en determinadas novelas de ciencia ficción. Por eso, no hay una sociedad conspiranoica detrás de nosotros que esté formada por hormigas organizadas o por abejas organizadas de tipo humanoide, porque nos barrerían en 5 minutos del planeta Tierra. Entonces, esto es muy importante porque el contrapunto nuestro, incluso en la imaginación, tiene que ser equivalente a nosotros. Si nos supera, no existiría. A ver, lo voy a intentar explicar desde un punto de vista antropológico. Si hubiera una sociedad reptil más poderosa que nosotros, incluida entre nosotros, ya nos había eliminado. O sea, hace mucho tiempo. Fuera, estábamos fuera. Exactamente igual que cuando Cortés llegó a México. Exactamente igual. O sea, no hay ninguna duda. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que tengamos sociedades inmersas entre nosotros, porque las sociedades humanas actúan siempre igual, y las no humanas también. A ver, yo no tengo pruebas. Todavía no sabemos nada, porque en principio parece que descarta su existencia, ¿no? Completamente, pero vamos a ver una cosa que es muy interesante. Yo creo que la Tierra, o sea, no sé quién lo creó ni por qué ni cómo, pero sí hay un tema que me interesa. Me da la sensación de que somos como un microuniverso. O sea, que todo lo que pueda existir en el cosmos, de una manera u otra lo tenemos. Que solo tenemos, que alguien nos construyó, nos creó, si es que tenemos creencia de que hemos sido creados, o si no, por la evolución natural, por la regla mecánica que sea, nos ha llevado a que el mundo aparentemente tiene la totalidad de todo. O sea, tenemos todo. Hace poco dedicamos hubo una inserción en el programa nuestro de radio, en el cual una científica que participa en nuestro programa, al que conocerán muchos, Carmen Fernández, dijo que una de las características de la humanidad es el enterrar a los muertos. Es decir, el creer en un más allá que te lleva a enterrar. Y que cuando se descubre una civilización que entierra a sus muertos, un homínido que entierra a sus muertos, se entiende automáticamente por los antropólogos que es un homínido muy evolucionado. Entonces yo le puse un ejemplo muy curioso. El ser humano no es el único animal de la Tierra que entierra a sus muertos. Hay 2 especies de hormigas que entierran a sus reinas. Pero es que una reina hormiga de esa especie vive 15 años y es un bicho de este tamaño. Es el equivalente proporcional a que si nosotros viviéramos 1400 o 1500 años. Una hormiga vive 3 años. Dentro del mundo de los insectos es un nivel o esperanza de vida gigantesco.
Eso significa evolución y organización. Por eso, los insectos sociales son tan interesantes en las novelas de ciencia ficción, porque generan contrapuntos muy interesantes que probablemente podrían ser formas de organización de vida superior alejados de la nuestra, completamente diferentes, ni mejores ni peores, distintas. Realmente no sabemos lo que nos vamos a encontrar si encontramos algo, pero lo que sí tenemos, o yo creo la idea, de que tenemos los elementos y las herramientas para tenerlo aquí mismo. Es decir, que podemos buscarlo. Y sigo diciendo, es decir, si las ballenas o los delfines, la naturaleza, les hubiera permitido agarrar objetos, probablemente habrían desarrollado una civilización superior. Porque la inteligencia no deriva necesariamente de la capacidad de poder pensar, idear, incluso hablar, sino de la capacidad que nuestro cuerpo nos da de poder construir o hacer cosas. Fíjese que los dos modelos de civilización que existen en la Tierra, y yo creo que las hormigas y las abejas son civilizaciones, o sea, igual que nosotros, tienen la misma característica. En el caso nuestro, nosotros usamos herramientas. Si yo quiero clavar un clavo, creo un martillo que me permite golpearlo. Las hormigas lo que hubieran desarrollado durante millones de años es una serie de subespecies dentro de ellos mismos que tendrían una forma y una garra que les permitiría pegar golpes. Es decir, es especialización biológica. Es como si el cerebro se dividiera en multitud de seres, cada uno con una función. Dicen, por eso se sacrifican de una manera que para nosotros sería incomprensible. Porque en realidad no se sacrifican. Es como si tú pierdes un dedo, pero para salvar a la totalidad del cuerpo. Entonces, esto es muy interesante porque sí genera fórmulas de organización diferentes. Sin embargo, en los elementos de creación de la supuesta sociedad reptiliana hay una ausencia total de creatividad en ese sentido. Los que creen en ello no han sido capaces de crear nada detrás. Hay una pobreza intelectual muy alta. Y eso es uno de los grandes problemas que tienen. Por eso probablemente como concepto de ficción desaparecerán muy rápido y serán sustituidos por otra cosa parecida. Porque no han sido capaces de crear un modelo de sociedad interesante. No lo hay. O sea, hay novelas de ficción mucho más interesantes que lo que sostienen los que creen reptilianos. Que realmente no creen en nada. O sea, no hay nada detrás. Es muy pobre desde el punto de vista intelectual. En cambio, lo otro sí. Lo otro hay novelas de ficción que tienen sociedades muy solamente creadas desde el punto de vista imaginativo nuestro, que podrían dar lugar, si algún día nos los encontramos, a elementos muy curiosos. Un ejemplo. Hace unos ya 40 y tantos años, más, casi 50, no, y sin casi 50 años, la NASA fue un proyecto abierto muy conocido que se llamaba LINCOS. Era una serie de protocolos básicos de comunicación extraterrestre. Es decir, si nosotros nos encontramos con una civilización extraterrestre, ¿cómo serían? O sea, ¿cómo nos comunicaríamos con ellos? Hay una versión muy conocida, que es la que utiliza Spielberg no me acuerdo de la película, en la de la musiquita, que es un sistema de código matemático. Bueno, eso, encuentros en tercera fase. El LINCOS era un modelo matemático de comunicación simbólica basado en el elemento de la naturaleza esencial, 0,1. 0,1 es la base de toda la estructura matemática. Nosotros utilizamos sistemas de codificación mental en base 10, porque tenemos 10 dedos. Simplemente por eso podemos trabajar en base 8, en base 7, en base 6. De hecho, matemáticamente se puede hacer. Pero los humanos tenemos la tendencia natural a contar en base 10, porque es como nosotros tenemos la estructura nuestra de contado. Si en nuestro mundo fuera un mundo hormiga, probablemente las hormigas se cree que calculan en base 6 sus construcciones y sus movimientos, que es el número de patas que tienen. Entonces, esto que parece una tontería no lo es. Es decir, las civilizaciones, cualquier civilización que nos encontremos, lo primero que habría que establecer como número mínimo o elemento de comunicación básico es en qué estamos hablando. Y siempre hablaríamos en un ritmo matemático, en un ritmo, un mundo de ceros 1, porque es lo que crea y forma nuestro universo. Por eso es tan interesante las matemáticas como elementos de construcción civilizatoria, y por eso el mundo de los que creen los reptilianos es tan pobre. Es decir, porque no tiene nada detrás. Entonces debería tener algo, algún elemento intelectual, y es que no lo hay, joder. Que es lo que les he hecho en falta, joder, tienen que ser un poco más imaginativos. Sí, quería preguntarte qué opinas de los androides, la inteligencia artificial, si suponen una amenaza para nosotros y en todo caso en qué consistiría esa amenaza o a qué tenemos miedo exactamente. Qué buena pregunta. Es que ese es el elemento que habría que haber añadido al final de todo esto. Androides. ¿Alguien sabe lo que es la teoría del valle extraño? Sí. Pues es que es lo que acabas de preguntar. Pues para el que no lo sepa, lo contamos brevemente, porque tú ya lo sabes, veo. La teoría del valle extraño es una teoría que nace en los años 80, que intenta explicar cómo será la evolución de los seres humanos en la Tierra en función de la imagen
que nosotros tenemos de las máquinas. Vamos a intentar simplificarlo. Hay quien cree que nosotros vamos a ser heredados por robots. O sea, que las máquinas nos sustituirán. Y hay quien cree que nos integraremos en las máquinas. Que las máquinas serán nuestra única salida del futuro. O eso, o nos moriremos aquí. Y voy a intentar explicar por qué. Eso, y no los reptilianos, es evolución. Seguro que de estropianismo han oído hablar, por lo menos de la palabra básica. El estropianismo, como el transhumanismo, es la idea de que los seres humanos podemos evolucionar hacia otra cosa. Eso se basa en el descubrimiento de algo que todavía no tenemos, que es el descubrimiento de que la conciencia puede ser separada de la mente. Eso se llama descarga en el mundo estropiano, que es la capacidad de que nuestra mente o nuestra conciencia alma pueda ser replicada o grabada en elementos sinápticos, es decir, en máquinas. Es decir, que nosotros pudiéramos transportar nuestra conciencia a una máquina con aspecto humano o no. ¿Y por qué no para colonizar Venus no transportamos nuestra conciencia alma a una especie de robot con 8 patas que se mueva mejor por sus terrenos que están a 500 grados? ¿O por qué para ir a Marte no trasladamos nuestra conciencia alma a robots capaces de moverse en una atmósfera muy pobre como la marciana? Esto es lo más probable. Es decir, esos son los que sostienen que seremos no eliminados por los robots, sino que nosotros mismos nos convertiremos en máquinas en un futuro no muy lejano. Esto tiene la parte contraria, que es, si no hacemos esto rápido, hay quien sostiene que las máquinas nos reemplazarán, porque nos considerarán un virus si son capaces de tomar conciencia. Ese reemplazo puede ser amistoso, que es lo que sostienen muchos autores de ficción, es decir, las máquinas ven que somos un puñetero desastre y dejan que nos extingamos, pero nos quieren porque los hemos creado, o nos eliminan, que es el caso de Skynet, porque somos un virus que les molesta. Es decir, yo estoy más cerca del primer asunto que del segundo. Es decir, creo que los robots nos van a sustituir, vamos a ser máquinas, vamos a extinguirnos y seremos sustituidos por máquinas. Pero no por máquinas que nos sustituyan, es que seremos nosotros las máquinas. No nos eliminarán. Es decir, serán nuestra creación, seremos nosotros mismos. Esto va a plantear un problema en los próximos 50 años. Yo no sé si los seres humanos lograremos la famosa descarga estropiana o no. Si conseguiremos ser capaces de disociar la imagen, la mente o alma, como lo queramos llamar, de nuestro cuerpo. Lo que sí sé que estoy seguro es que por el camino que van gente como Dressler o Venter, Craig Venter o Eric Dressler, en menos de 50 años habrá gente que tal vez se pueda hacer inmortal. Eso genera un gran problema, aunque solo sea desde el punto de vista de la enomia, que es el estudio matemático o económico de la inmortalidad. Si el mundo empieza a tener problemas porque somos muchos, ¿qué pasará cuando una parte de la humanidad no se muera? Esto es la mayor revolución, obviamente, desde que estamos en la Tierra, porque partirá la humanidad en dos, los mortales y los inmortales. Y no hablo del transporte de nuestra conciencia a máquinas, sino de la creación de nosotros mismos con cualquier aspecto que ustedes han podido ver. Es decir, la elección de cualquier cosa que pueda ser capaz de soportar nuestra conciencia alma, o incluso la creación de copias similares de nosotros mismos. Imaginemos, esto es pura ciencia ficción, que yo consiguiera hacer un backup de mi personalidad mente-alma y guardarlo en un disco duro, aquí. Inserto en copias clonadas de cuerpos físicos sin más, mi alma en 12. Hasta esta fecha tendrán mis recuerdos en memoria, pero esos 12 llevarán luego mi vida por 12 caminos diferentes hasta a partir de una fecha. ¿Se podrían luego juntar y rebobinar de nuevo para crear un alma-conciencia junta? No tenemos ni idea. Habría unas posibilidades. Es tan raro, es tan extraño. ¿Y si yo puedo en el futuro inyectar millones de nanomáquinas de inteligencia artificial capaces de corregir mis células deterioradas, corrigiéndolas, adaptándolas para que nunca mueran? Me estoy metiendo el elixir de la eterna juventud. Es decir, nunca me moriría porque me crearía permanentemente estructuras mías replicadas. Y al revés, que es el tema de la película Virtuosity. Y si unas máquinas alcanzan inteligencia y capacidad de conocerse a sí mismas y tienen a su disposición nanomáquinas capaces de actuar sobre la estructura atómica de las cosas, eso es lo llamado el brazo universal de von Neumann. Por eso, todo esto es pura fantasía, porque esto es lo que no lo es. O sea, una civilización avanzada, no muy avanzada como las de los reptilianos malvados que están debajo de la reina Inglaterra, no. Una civilización avanzada solamente 40 o 50 años por delante de la nuestra, probablemente sea capaz de hacer cosas como esto.
Si alguien creara el brazo universal de von Neumann, que se definió en los años 50, ha conseguido tener la llave de la herramienta del cosmos. El brazo universal era una máquina capaz de alterar la estructura atómica a ese nivel. Si yo combino con microrobots programados moléculas de oxígeno con moléculas de hidrógeno, estoy creando agua en el aire. Si yo soy capaz de combinar máquinas capaces de construir por alteración atómica la materia, puedo construir edificios que construirían máquinas robots solos en el tiempo, sin ningún problema. Pero exactamente que hacen eso, podrían construir réplicas de personas, podrían replicar mi brazo, porque lo construirían alterando la materia a escala atómica. ¿Cuál es el problema? La energía que eso gasta. Sería algo inimaginable dentro del punto de vista actual, pero no dentro de un punto de vista del futuro. Consecuencia. ¿Y si la inteligencia artificial que nosotros creamos es capaz de acceder a inteligencia artificial capaz de manejar la materia a escala atómica? Pues un robot podría construir una persona y entrar en nuestro mundo. Eso sí que es ciencia ficción. Y eso sí que es real y peligroso, no la existencia de reptilianos. Es decir, eso sí que es una ciencia avanzada. Estoy hablando de máquinas capaces de entrar en nuestro universo. Bueno, pues eso es lo que Jesús y yo, por ejemplo, sostenemos que es el fenómeno ovni, la teoría de la intrusión. Estructuras que en un punto son capaces de alterar la materia a escala atómica. Por eso aparecen y desaparecen. Por eso los ovnis tienen 3 características que le decía yo un día a Javier Sierra. Ni son objetos ni son voladores. Ni son identificados. Y por cierto, los ovnis no van a ninguna parte. No van a ningún sitio. Entonces, ¿qué tipo de naves voladoras son esas? No son naves voladoras, son otra cosa. Entonces, bueno, pues esto es lo mismo. Eso sí que es una civilización avanzada. Entonces, a tu pregunta, la teoría del Valle Extraño es porque hay quien considera que los seres humanos vamos a querer que los robots se parezcan a nosotros, porque nos parecerán más amistosos. Ejemplo, los robots que este año en Japón empiezan a atender en hoteles. Solo tienen el cuerpo de mitad para arriba, pero atienden en hoteles y se parecen a nosotros. Porque la gente piensa que un robot que se parezca a nosotros es más amistoso. Pero por otro lado están los que piensan que si el robot se parece demasiado a nosotros, nos dará miedo, porque será mucho más perfecto, que es la teoría de Blade Runner. Es decir, los robots son máquinas, y las máquinas son elementos utilitarios. Los seres humanos hacemos máquinas por la misma razón que hacemos un cuchillo o un tenedor, porque nos viene bien y es útil. Y los seres humanos reemplazamos a los objetos cuando dejan de sernos útiles. Yo cazo con un rifle, no con una ballesta, porque es mejor un rifle que una ballesta. Pero yo corto la carne con un cuchillo, exactamente igual que un romano. O sea, el romano fabricó un cuchillo y yo lo sigo usando. Yo utilizo unas sandalias muy parecidas a las que tenían los antiguos griegos. Pero sin embargo no se me ocurría subir al polo con una piel de oso, prefiero llevar un cachado termopolar. Es decir, la tecnología solamente la cambiamos cuando deja de ser útil, si no la mantenemos eternamente. Puede estar con nosotros miles de años y no ser obsoleta. Bueno, pues con los robots pasa exactamente lo mismo. ¿Qué son los robots de Blade Runner? Prostitutas y soldados. ¿Qué son las prostitutas y soldados? Cosas útiles para los seres humanos del futuro. Interesante ese tema porque es el ejemplo del Valle Extraño en su máxima plenitud. En el caso del Valle Extraño que atiende en el hotel, nos resulta agradable y simpático. ¡Qué gracioso el robot! ¿Cómo se ríe? En el caso del robot prostituta, tiene una utilidad, pero es demasiado perfecta. En el caso del robot soldado, que es el protagonista de Blade Runner, da miedo porque es perfecto. Es decir, porque es una versión muy mejorada de nosotros mismos. Entonces, esa es la teoría a la que nos tenemos que enfrentar en los próximos 50, 60 años, que es cómo caminaremos o qué tipo de máquinas querremos construir. La verdad es que el cambio que puede dar esto en 50, 60 años no lo conocemos. Yo por eso soy tan optimista, porque creo que el ser humano ha evolucionado a base de suerte. Y estoy convencido que alguien dentro de un año va a tener suerte. Y nos va a sacar de todo este lío que nos hemos metido nosotros solos, porque alguien va a tener la potra que es como si nos toca la primitiva. Y descubriremos algo y nos sacarán de aquí. Hace poco me hacía gracia cuando estaban seleccionando a los humanos que van a ir a Marte. Hacían hoy una entrevista al español que está seleccionado. Y le preguntaban, y bueno, ¿y usted qué opina de irse a Marte y morir en Marte? Y bueno, ninguno dijo lo que para mí me parecía lo más normal. Es que mientras estos preparan el viaje a Marte y se van a Marte, lo mismo alguien fabrica una máquina de fotones capaz de llevarnos a Marte en 3 días. Y que lo hacen en cualquier momento. O sea, que nos llevan 90 días. Y lo que están esperando a morirse en Marte se encuentran con su suegra. En Marte. Entonces, cuidado que estas cosas pasan constantemente. Y entonces, la humanidad funciona así. O sea, si a los hermanos... Vamos a ver. En 1897, el presidente de la Academia de Ciencias del Reino Unido dijo que un objeto más pesado que el aire no podía volar. No podía volar. 5 años después lo hizo volar unos fabricantes de bicicletas, los hermanos Wright.
O sea, que cuidadín. Sí. ¿Una última pregunta? Yo, más que una pregunta, es una reflexión, ¿no? Porque aquí todos que hemos llegado somos muy crédulos y resulta que ya no nos dejas creer en nada, ¿sabes? Sí, yo escribo sobre hadas y duendes. Solo esa reflexión, ¿no? Sí. No, yo escribo sobre hadas y duendes, o sea, que imagínate. Bueno, tengo que mandar muchísimas gracias.